La oscuridad lo cubría todo, pero en el silencio de la noche algo respiraba cerca. No lo veía, no lo oía, pero sentía su presencia, acechándome entre las sombras. Y entonces, supe que me había elegido. Me llamo Samuel Rivas y lo que voy a contarles es algo que nadie en su sano juicio creería. Pero lo viví. Lo sufrí. Y aunque no tengo pruebas, sé que la selva aún me vigila. Soy biólogo, especializado en grandes felinos. He dedicado mi vida a estudiarlos, a seguir sus huellas en lo más profundo de la naturaleza. Durante años, oí rumores de una subespecie desconocida de leopardo negro en el corazón del Congo. No un simple melanístico, como los que ya conocemos. No. Este era más grande, más inteligente, más letal. Los primeros relatos llegaron a mí a través de informes dispersos y testimonios de cazadores furtivos. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. Hombres que juraban haber visto ojos dorados brillando en la noche, mucho más altos de lo que cualquier felino debería ser. Se hablaba de cadáveres despedazados en la selva, cuerpos destrozados con precisión quirúrgica, pero sin rastros de ataque humano. Algo acechaba entre la maleza, algo que la ciencia aún no había registrado. Entonces llegaron las pruebas. Un día, un cazador me mostró unas fotos borrosas de huellas enormes, más grandes que las de cualquier leopardo registrado. Se encontraban cerca del río Loumami, en una zona donde, según los mapas, no debía haber presencia de leopardos. Pero lo más inquietante fue que algunas de esas pisadas parecían cambiar de forma a lo largo del trayecto. Como si el animal que las dejó hubiese caminado primero en 4 patas y luego en 2. Eso fue suficiente para convencerme. No iba a dejar pasar la oportunidad de descubrir una nueva especie. Conseguí un financiamiento privado a través de una organización interesada en la conservación de especies amenazadas. También obtuve permisos de acceso, aunque algunos fueron más extraoficiales de lo que me habría gustado admitir. Formé un equipo de confianza, Gabriel, mi mejor amigo y experto rastreador. Él conocía la selva africana como la palma de su mano. El Dr. Howard, un zoólogo británico que, aunque tenía más experiencia en laboratorios que en el campo, poseía una mente analítica brillante. Lucía, nuestra médica y fotógrafa, encargada de documentar cada hallazgo. Eliane y Mukendi, 2 guías locales que sabían cómo moverse en la jungla sin provocar la ira de la naturaleza. El viaje desde Kinshasa hasta nuestro punto de partida no fue sencillo. Primero tomamos una avioneta alquilada hasta un pequeño poblado en las afueras de la selva. Desde allí, comenzamos la travesía a pie. La humedad nos envolvía como un sudario pegajoso, y el sonido de la jungla nos acompañaba en todo momento. O eso creímos al principio. Los primeros 2 días fueron normales. Seguimos las rutas trazadas por nuestros guías y levantamos campamento en claros seguros. Pero al tercer día de expedición, notamos algo extraño. La selva se volvió silenciosa. No me refiero a una pausa momentánea, como cuando un depredador acecha y los animales contienen el aliento. No. Era un vacío absoluto de sonido. Sin insectos, sin monos, sin aves. Solo el sonido del viento entre las hojas y el crujir de nuestras propias pisadas sobre la hojarasca. Nos miramos unos a otros, incómodos. La selva nunca está en completo silencio. Incluso de noche, los grillos y las ranas cantan sin descanso. Pero allí, en ese tramo específico, no se oía nada. Esto no me gusta, dijo Gabriel, con el ceño fruncido. Es como si algo estuviera observándonos. Mukendi, uno de nuestros guías, pasó la mirada por los árboles con evidente inquietud. Aquí la selva no habla, dijo en voz baja. Algo la ha obligado a callar. Aquellas palabras me erizaron la piel. Pero, como buen hombre de ciencia, intenté restarle importancia. Tal vez era solo una coincidencia, un fenómeno natural sin relación con nuestro objetivo. Pero entonces encontramos las huellas. Eran enormes. Profundas. La criatura que las había dejado debía pesar mucho más que un leopardo normal. El rastreador se agachó para examinarlas con más detalle y chasqueó la lengua. Esto no tiene sentido,
dijo. No hay ningún leopardo tan grande. Me incliné junto a él. Las marcas de garras eran evidentes, pero había algo aún más inquietante, algunas de las huellas cambiaban de forma a lo largo del trayecto. Al principio, parecían las de un gran felino. Pero unos pocos metros más adelante, la pisada se alargaba, los dedos parecían más definidos, como si fueran de un pie humano. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Es posible que un animal herido haya cambiado su postura al caminar?, preguntó Lucía, encendiendo su cámara y tomando fotos de las huellas. Eso explicaría una o dos pisadas extrañas, respondí. Pero no un rastro entero. Nadie dijo nada más. Todos compartíamos la misma sensación, algo no encajaba. La noche cayó sobre la selva como un manto pesado. Nos reunimos en torno a una fogata, nuestras linternas parpadeaban en la oscuridad y el eco de nuestros propios pensamientos parecía llenar el aire. Nadie quería hablar de las huellas que habíamos encontrado. Yo intenté racionalizarlo. Quizás la erosión del suelo había distorsionado las pisadas. Tal vez estábamos cansados y viendo patrones donde no los había. Pero algo en el rostro de Mukendi me decía que él sabía más de lo que estaba contando. Mañana seguiremos el rastro, dije al equipo. Si logramos tomar más fotos y recoger muestras, podríamos estar ante el descubrimiento más grande de nuestras vidas. Gabriel me miró, no estaba convencido. O podríamos estar siguiendo algo que no queremos encontrar. Nadie contestó. A lo lejos, los sonidos de la selva parecían regresar poco a poco, como si el propio bosque hubiese contenido la respiración y ahora la soltara con cuidado. Desperté en mitad de la noche. Algo me sacó del sueño de golpe. Al principio pensé que era el sonido de la jungla, pero entonces me di cuenta, no se oía nada. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me incorporé lentamente y miré a mi alrededor. A unos metros, vi la silueta del rastreador sentado junto a la fogata, con su machete en la mano. No puedes dormir, dije, acercándome. Él no apartó la vista de la oscuridad. Alguien o algo está allí afuera, dijo. Lo miré con escepticismo, pero su rostro estaba serio. Realmente lo creía. Cogí mi linterna y la dirigí hacia la maleza. Nada. Solo árboles y más árboles. Pero cuando apagué la luz, justo antes de que la oscuridad nos envolviera de nuevo, vi un destello dorado entre los arbustos. Ojos. Nos estaban observando. Un crujido de ramas me hizo girar en seco. Gabriel se puso de pie y se acercó. Durante un momento, no se oyó nada más. Pero entonces, el ruido regresó desde el lado opuesto al que habíamos visto los ojos. Nos estaban rodeando. Despertamos al resto del equipo en silencio. Mukendi y Elian, nuestros guías, se miraron con nerviosismo. Howard intentó preguntar qué sucedía, pero el rastreador lo calló con un gesto. Los segundos pasaron como una eternidad. Algo en la selva nos miraba, aunque no podíamos verlo. Pero entonces, de golpe, los sonidos regresaron. Primero, el murmullo de los insectos. Luego, el lejano ulular de un mono nocturno. La jungla volvió a respirar. Se han ido, dijo uno de los guías, pero su voz no sonó tranquila. Se giró hacia mí con una expresión sombría. Deberíamos dar la vuelta. No respondí. Sabía que tenía razón. Pero también sabía que no lo haríamos. No después de haber llegado tan lejos. Al amanecer, seguimos adelante. Recogimos el campamento en silencio. La sensación de que alguien nos había estado observando no desaparecía. Nos acechaban. Lo sabíamos. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. Seguimos las huellas durante horas. A medida que avanzábamos, la vegetación se volvía más espesa y el suelo más irregular. Las marcas en la tierra eran cada vez más extrañas. Y entonces, Gabriel se detuvo en seco. Esto es imposible, dijo. Nos señaló el suelo.
Las huellas ya no eran solo de un felino. Algunas seguían siendo grandes y profundas, pero otras eran claramente humanas. Pero no de cualquier humano. Miren el tamaño de estas pisadas, dijo Lucía, tomando una foto. Comparadas con las nuestras, eran enormes. No solo en longitud, sino en proporción. Los dedos eran más alargados, las uñas parecían haber dejado surcos en la tierra. Tal vez alguien iba descalzo, intentó decir el zoólogo, pero su propia voz sonaba poco convencida. Las marcas se alternaban sin lógica aparente, primero patas de felino, luego pies humanos y más adelante, de nuevo patas de felino. Era como si algo estuviera cambiando. Elian alzó la mano en señal de alerta. Chisté. Todos nos quedamos en silencio. El viento movió las hojas de los árboles, por un momento, no vimos nada. Pero entonces, justo en la copa de un árbol cercano, un par de ojos dorados brillaron entre las ramas. Nos estaban observando. El aire en la selva se sentía pesado. Nos movíamos en silencio, con los músculos tensos y la respiración contenida. Habíamos visto aquellos ojos dorados brillando en la copa de un árbol, y, aunque la criatura desapareció en un parpadeo, la sensación de que nos vigilaban no se iba. El guía nos pidió que nos detuviéramos. Estamos cerca, dijo en voz baja. ¿Cerca de qué?, pregunté. Los guías intercambiaron una mirada, como si se comunicaran sin palabras. Finalmente, suspiró. De la aldea. Eso me cogió por sorpresa. ¿Qué aldea? No hay ningún poblado registrado en esta zona. Mukendi no respondió. Solo siguió caminando. Nos llevó 20 minutos abrirnos paso a través de la vegetación densa. De pronto, sin previo aviso, emergimos en un claro. Y allí estaba, una aldea en medio de la nada. Chozas de madera y paja se alineaban en círculo en torno a una gran fogata. Mujeres vestidas con ropajes de colores molían especias en morteros de piedra, pequeños jugaban descalzos en el suelo de tierra rojiza, y los hombres tallaban madera o afilaban lanzas con hueso y piedra. Pero lo más extraño era el silencio con el que nos recibieron. Nadie gritó. Nadie corrió. No hubo miradas de sorpresa ni temor. Era como si nos estuvieran esperando. Un anciano alto, de piel oscura y ojos penetrantes, se acercó a nosotros con una sonrisa serena. Su presencia imponía respeto. Vestía un manto rojo con dibujos tribales que no reconocí. Bienvenidos, viajeros, dijo en un francés pausado y correcto. Los Anyoto los reciben con alegría. Sentí un escalofrío al escuchar ese nombre. Anyoto. Miré de reojo al guía, que evitó mi mirada. ¿Por qué no nos había hablado de ellos antes? El anciano extendió los brazos en un gesto amistoso. Llevamos mucho tiempo esperando su llegada. Mi corazón se aceleró. ¿Esperando?, preguntó Gabriel, frunciendo el ceño. ¿Cómo sabían que vendríamos? El anciano solo sonrió, pero no respondió. La incomodidad en el equipo era evidente. Algo no encajaba, pero también sabíamos que, si nos negábamos a su hospitalidad, podríamos estar en peligro. Finalmente, respiré hondo y asentí. Gracias por recibirnos. Los aldeanos sonrieron al unísono. Fue extraño. Casi coreografiado. Nos asignaron un espacio cerca del centro de la aldea y nos invitaron a quedarnos. Hombres y mujeres nos ofrecieron agua de calabazas y frutas recién cortadas. A primera vista, parecían amigables. Pero cuanto más tiempo pasábamos allí, más notábamos los detalles inquietantes. Por ejemplo, los ojos de los aldeanos. Casi todos tenían iris dorados que brillaban con un matiz extraño cuando la luz de la fogata los alcanzaba. Era sutil, pero allí estaba. Inhumano. Y luego estaba su forma de moverse. Se desplazaban con una fluidez antinatural. Sus cuerpos eran demasiado ágiles, demasiado flexibles. Algunos hombres caminaban con una postura extrañamente baja, con los hombros encorvados y la cabeza inclinada hacia adelante, como si estuvieran acostumbrados a moverse a cuatro patas. Lucía lo notó también.
No me gusta esto, dijo a mi lado. Nos están observando demasiado. Y tenía razón. Los aldeanos nos miraban sin descanso. No con hostilidad, pero sí con una intensidad inquietante. Era como si estuvieran evaluándonos. Y entonces el anciano habló. Hoy haremos un festín en su honor. Esta noche celebraremos su llegada. Sus palabras fueron recibidas con murmullos de entusiasmo entre los Anyoto. En ese momento, supe que algo andaba muy mal. Aproveché un momento a solas con Mukendi y lo encaré. ¿Qué está pasando aquí?, le exigí en voz baja. ¿Quiénes son los Anyoto? Él miró alrededor con nerviosismo. No deberíamos estar aquí, dijo. Hay historias sobre esta tribu. ¿Qué historias? Tragó saliva. Dicen que los Anyoto no son completamente humanos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Qué quieres decir? El guía me miró con una expresión sombría. Dicen que pueden convertirse en bestias. El silencio entre nosotros fue tan denso como la selva misma. Yo no creía en supersticiones. Era un científico, un hombre de lógica. Pero después de lo que habíamos visto en el bosque, después de esas huellas imposibles, después de esos ojos dorados en la oscuridad, no pude descartar sus palabras tan fácilmente. La luz del fuego danzaba sobre las chozas de la aldea, proyectando sombras alargadas sobre el suelo. Los aldeanos estaban reunidos en el centro del poblado, formando un círculo alrededor de la gran hoguera. Los tambores retumbaban, haciendo vibrar el suelo bajo nuestros pies. Era una ceremonia. Un ritual. Y nosotros éramos los invitados de honor. Sentí una inquietud creciente en el estómago. Había algo extrañamente coordinado en la forma en que los aldeanos se movían. En sus miradas persistentes. En sus sonrisas demasiado amplias. Me senté junto a los demás, mientras los guías permanecían en los bordes del grupo, visiblemente tensos. Mukendi no hablaba, pero su mirada estaba fija en la hoguera, como si esperara que algo estremecedor sucediera. El anciano que nos había recibido, el líder de los Anyoto, levantó las manos y el sonido de los tambores se detuvo de inmediato. Demasiado rápido. Todos los aldeanos se quedaron en absoluto silencio, esperando sus palabras. Hoy es un día especial, dijo el anciano, con una sonrisa tranquila. Nuestros visitantes han venido desde lejos. Han seguido las huellas. Han escuchado el llamado de la selva. Su voz sonó en el aire denso de la noche. Sus ojos brillaban con un tono dorado enfermizo a la luz de la fogata. Hoy, compartiremos nuestro espíritu con ellos. Hubo un murmullo de aprobación entre los aldeanos. Algunas mujeres comenzaron a traer platos de barro con carne asada, pero el olor no era el de un animal común. Era demasiado fuerte, con un toque metálico que me revolvió el estómago. Howard, siempre curioso, se inclinó para examinarlo. ¿Qué es esta carne?, preguntó. El anciano lo miró fijamente, y en su sonrisa había algo depredador. Es un regalo de la selva. No me gustó esa respuesta. Para nada. Creo que no tengo hambre, dije, empujando el plato lejos. Lucía hizo lo mismo, pero el rastreador, quizás para no parecer grosero, tomó un pequeño trozo. Apenas lo llevó a la boca, su expresión cambió. Se puso pálido. Gabriel, dije. Él tragó con dificultad y bajó el plato con manos temblorosas. Me miró, y en su rostro había algo parecido al asco. Es carne humana, dijo. El asco me golpeó como un puño en el estómago. Casi vomito allí mismo. Pero lo peor fue que, al ver nuestra reacción, el anciano rió en voz baja. No se preocupen, dijo. No era de los suyos. Esa frase solo lo hacía peor. Los tambores volvieron a sonar, y algunos de los hombres y mujeres de la tribu comenzaron a moverse alrededor de la hoguera. Al principio, parecía un baile normal. Pero entonces, algo cambió. Sus cuerpos comenzaron a temblar de manera extraña, casi espasmódica. Sus músculos se tensaron, sus cabezas cayeron hacia atrás.
Algunos caían de rodillas, como si estuvieran luchando contra algo dentro de ellos. Y luego comenzaron a moverse de una forma imposible. Sus espaldas se arquearon grotescamente. Sus brazos se alargaron en ángulos antinaturales. Sus dedos se curvaron como garras. Sus ojos dorados brillaban más intensamente. La fotógrafa me agarró del brazo con fuerza. «Dios mío, ¿qué les pasa?». Yo no podía responder. Mi cerebro se negaba a procesarlo. No era posible. No podía ser real. Pero lo era. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. Uno de los aldeanos, un hombre alto y delgado, se dejó caer hacia adelante y aterrizó sobre 4 patas. Fue entonces cuando lo vi, sus piernas ya no parecían humanas. Sus huesos se habían alargado, sus pies se habían curvado como los de un felino. Lo peor de todo es que no parecía sentir dolor. Se estaba transformando. Elian se inclinó hacia mí y me dijo con urgencia, «Tenemos que irnos. Ahora». Su tono era desesperado. Él ya sabía lo que estaba pasando. «¿Qué son?», pregunté, sintiendo mi voz rota. Él me miró con gravedad. «Los llaman hombres leopardos. Anyoto. Son guardianes de la selva. No son completamente humanos. Pueden cambiar de forma». No quería creerlo. Me negaba a creerlo. Pero la prueba estaba justo frente a mí. Él me miró muy serio y me dijo que saldríamos de allí cuando me diera la señal. Los aldeanos seguían cambiando, sus cuerpos se retorcían bajo la luz del fuego. Sus garras crecían, sus dientes se alargaban en colmillos. Algunos ya no tenían rostro humano. Y lo más estremecedor, nos estaban mirando. Como si esperaran algo. Como si estuvieran invitándonos a unirnos a ellos. El anciano levantó los brazos. Esta noche anunció, seremos uno con la bestia. El mundo se había reducido al fuego, a los tambores y a los gritos. Los Anyoto ya no eran del todo humanos. Sus cuerpos se convulsionaban al ritmo de la música. Las transformaciones se completaban frente a nuestros ojos, huesos alargándose, espinas dorsales encorvándose, dientes afilándose en colmillos asesinos. El sonido de carne desgarrándose y huesos crujiendo llenaba el aire. Los hombres y mujeres que antes nos ofrecían frutas y sonrisas ahora se estaban convirtiendo en criaturas de pesadilla. Lucía se tapó la boca, conteniendo un grito. Gabriel dijo una maldición tras otra, incapaz de apartar la vista. Howard estaba en shock, su mente lógica era incapaz de procesar lo que estaba viendo. Pero yo solo podía pensar en una cosa, esto no es posible. Y, sin embargo, lo estaba viendo. Uno de los aldeanos cayó al suelo con una sacudida violenta. Su piel se agrietó como una cáscara rota, dejando entrever una nueva forma debajo. Sus uñas se alargaron hasta convertirse en garras negras. Sus pupilas se rasgaron como las de un felino. Se levantó sobre 4 patas, pero su cuerpo aún conservaba rastros humanos. No era un leopardo. No era un hombre. Era algo en medio. Un Anyoto. Los otros no tardaron en seguirlo. Los músculos de sus espaldas se expandieron, sus brazos se torcieron y se convirtieron en patas poderosas. Algunos aún conservaban la forma humana del torso y la cabeza, pero sus bocas ya no eran bocas, eran hocicos. Los aldeanos reían mientras cambiaban. Reían como si fuera un juego. Hasta que el primero rugió. Fue un sonido antinatural. Profundo, gutural, lleno de furia. Y entonces, la celebración se convirtió en cacería. Un joven aldeano, todavía en proceso de transformación, corrió directamente hacia el fuego. Su piel seguía cubriendo su forma animal de manera desigual, como si su carne humana luchara por aferrarse a él. El anciano líder de los Anyoto lo miró con aprobación. Hoy declaró con voz solemne, uno de los nuestros regresará a la bestia primigenia. Alzó una mano, y en respuesta, 2 criaturas enormes salieron de las sombras.
Eran gigantescos. Más grandes que cualquier leopardo normal. Sus cuerpos aún conservaban restos de sus formas humanas, las costillas expuestas, los dedos largos y deformados en garras letales. Los dos Anyoto avanzaron lentamente hacia el joven aldeano. No, dijo la fotógrafa, dándose cuenta de lo que iba a pasar. El muchacho tembló. Sus ojos dorados se llenaron de miedo. No, no aún, gritó. Pero los otros no escucharon. Se abalanzaron sobre él. El primer zarpazo le arrancó el brazo de un solo golpe. Su alarido de dolor se ahogó cuando el segundo Anyoto le hundió los colmillos en el cuello. Su líquido rojo salpicó la tierra y la tribu rugió con entusiasmo. Se lo estaban comiendo vivo. Y los demás miraban, celebrando. Tenemos que salir de aquí, dijo Gabriel con el rostro pálido. Pero antes de que pudiéramos movernos, el anciano habló de nuevo. Nuestros visitantes han venido hasta nosotros, dijo con una sonrisa tranquila. Es justo que se unan a la danza. Todos los ojos se giraron hacia nosotros. Entonces Elian nos hizo la señal con la mano. No podíamos esperar más. El suelo temblaba con el peso de las criaturas, los rugidos llenaban el aire, y el fuego iluminaba sus cuerpos deformes. Si nos quedábamos un segundo más, seríamos los próximos en la hoguera. El anciano dio un paso hacia nosotros. No teman, dijo, con esa sonrisa depredadora. No duele mucho. El guía pateó la hoguera. El fuego se esparció por el suelo, levantando una nube de chispas y humo. Los Anyoto rugieron y retrocedieron por instinto. ¡Corran! Nos dimos la vuelta y salimos disparados hacia la selva. Detrás de nosotros, los tambores estallaron de nuevo. Y con ellos, los rugidos de la manada. La cacería había comenzado. Corrimos como nunca antes en nuestras vidas. La jungla era un muro de sombras y maleza, un laberinto de ramas que nos arañaban el rostro y raíces que querían hacernos tropezar. Pero no podíamos detenernos. No si queríamos vivir. Detrás de nosotros, la aldea de los Anyoto ardía con el resplandor de la fogata, proyectando sombras monstruosas en los árboles. Y ellos venían tras nosotros. Criaturas deformes, mitad hombre y mitad felino. Bestias con ojos dorados y garras como cuchillos. Los rugidos eran ensordecedores. Sigan corriendo, gritó el guía, abriéndose paso entre la maleza. Apenas podía ver más allá de los árboles, pero los pasos pesados y el crujir de la vegetación a nuestras espaldas me decían todo lo que necesitaba saber. Nos estaban alcanzando. Un rugido más cercano me dejó helado. Uno de ellos estaba casi sobre nosotros. El zoólogo tropezó. Lo vi caer con un grito ahogado, su cuerpo golpeó el suelo húmedo. Howard, gritó Lucía, volviendo sobre sus pasos. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, una sombra cayó sobre él. Era una de las criaturas. Un Anyoto completamente transformado. Su piel negra brillaba a la luz de la luna, sus músculos eran puro poder salvaje. Su cabeza aún tenía rasgos humanos, pero su hocico era alargado, sus dientes afilados como dagas. Un depredador hecho para cazar. El zoólogo gritó. El Anyoto lo sujetó con una sola garra y lo levantó del suelo como si no pesara nada. No, rugió Gabriel, desenfundando su machete. Se lanzó hacia la bestia con un grito de furia, pero fue demasiado tarde. El Anyoto abrió su hocico y hundió los colmillos en el hombro de Howard. El grito que soltó me atravesó el alma. Su carne se desgarró como si fuera papel mojado. El Anyoto se apartó un poco, con la boca cubierta de rojo, como si saboreara la carne. Y luego lo dejó caer. Aún vivía, pero ya no podía moverse. «Mierda», gritó la fotógrafa, corriendo hacia él. Pero Elian la sujetó de un brazo y la arrastró hacia adelante. «No hay tiempo. Tenemos que seguir». Ella forcejeó, pero yo ya lo sabía. No había nada que pudiéramos hacer. A los Anyoto les gustaba jugar con su presa. Seguimos corriendo, con los rugidos sonando cada vez más cerca. Sabía que no podíamos seguir así.
Los Anyoto eran más rápidos que nosotros. Nos alcanzarían en cuestión de minutos. El guía vio algo a la derecha y cambió de dirección. Por aquí. Seguimos tras él, y entonces lo vi, un hueco en la tierra. Un escondite. Nuestra única oportunidad. Elian y el rastreador entraron primero, arrastrándose en el interior. Lucía y yo, los seguimos, jadeando, tratando de controlar la respiración. Los rugidos seguían cerca, pero ahora éramos invisibles. Mi corazón latía tan fuerte que temí que ellos pudieran escucharlo. Nos quedamos allí, en la oscuridad, mientras las bestias pasaban a solo metros de nosotros. Vi sus sombras a través de las grietas. Olían el aire, buscándonos. Mis pulmones ardían por contener el aliento. Uno de ellos se detuvo justo fuera de nuestro escondite. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. Acabarían con nosotros si nos descubrían. El Anyoto giró la cabeza. Y entonces se quedó en silencio. Olfateó una vez más y luego se alejó. Esperamos hasta que los sonidos desaparecieron en la distancia. No sabíamos cuánto tiempo habíamos estado allí, pero al menos estábamos vivos. Por ahora. Salimos con cautela de nuestro escondite. La selva estaba en calma, pero algo nos decía que los Anyoto aún estaban cerca. Nos estaban dejando sufrir. Nos estaban cazando por deporte. Gabriel miró a Elian con furia. Nos trajiste aquí sabiendo lo que eran. Él lo enfrentó con la misma rabia. Quería advertirles. Pero no me habrían creído. El rastreador respiró hondo, cerró los ojos un momento y luego se giró hacia mí. ¿Qué hacemos ahora? Miré a mi equipo, los Anyoto siguen ahí afuera. Sabía que, si nos quedábamos quietos, nos encontrarían. Pero si nos movíamos sin un plan, nos encontrarían aún más rápido. Miré al guía. ¿Tú conoces esta selva? ¿Cómo salimos de aquí? Él tomó aire. Su respuesta no me gustó. La única salida es volver al pueblo y está al otro lado del bosque. Eso significaba volver a pasar por el territorio de los Anyoto. Gabriel dijo una maldición. Estamos jodidos. Y entonces, a lo lejos, un nuevo rugido llenó el aire. Y eso nos puso en marcha de inmediato. No era un sonido de caza. No. Era una advertencia. Nos estaban diciendo que seguían allí. Que no habían terminado con nosotros. Elian tomó la delantera, moviéndose con rapidez entre la vegetación. Él conocía la selva mejor que cualquiera de nosotros. Era nuestra única esperanza. Yo iba detrás de él, con Lucía pisándome los talones. El rastreador cerraba la marcha, machete en mano, listo para defendernos si algo nos atacaba desde atrás. Pero sabíamos que, si llegaban hasta nosotros otra vez, no tendríamos oportunidad. Corrimos en silencio, controlando la respiración, evitando pisar ramas que delataran nuestra posición. Nos movíamos como presas que sabían que el depredador estaba cerca. Pero la selva no es un lugar amable. Íbamos avanzando rápido cuando el guía se detuvo de golpe. ¡Alto! Nos detuvimos en seco. Frente a nosotros, el suelo parecía igual que el resto de la jungla, pero algo no estaba bien. Gabriel se inclinó y pasó la mano por la tierra. Había hojas y ramas colocadas cuidadosamente. Una trampa. Mierda, dije. Los Anyoto no solo eran bestias salvajes. Eran inteligentes. Nos estaban guiando. Forzándonos a seguir el camino que ellos querían. La fotógrafa tragó saliva. Nos están cazando como si fuéramos animales. Nadie respondió. Porque sabíamos que era cierto. El guía miró a los lados, buscando una alternativa. Por aquí, dijo, desviándose hacia la izquierda. Nos movimos con más cautela. Cada paso podía ser una trampa. Y entonces los escuchamos otra vez. No puede ser, dijo el rastreador. Los rugidos ya no venían de atrás. Nos estaban esperando adelante.
Nos habían acorralado. De pronto, todo se descontroló. Las sombras se movieron entre los árboles. Ramas quebrándose. Hojas agitándose. Algo saltó entre las copas, desplazándose demasiado rápido para ser humano. Y luego, un destello de colmillos. Lucía gritó. Uno de los Anyoto se lanzó desde los árboles directamente hacia ella. Todo pasó en un segundo. Vi el brillo de su piel oscura, sus ojos dorados encendidos por la adrenalina. Sus garras se dirigían directo a la garganta de ella. Pero Gabriel fue más rápido. Giró con el machete en alto y lo hundió en el costado de la bestia. Soltó un rugido de dolor y cayó al suelo retorciéndose. «¡Corran!», gritó el rastreador. No lo pensamos. Corrimos. Nos movimos a toda velocidad, saltando sobre raíces y esquivando arbustos. La jungla se volvió un túnel de sombras y sonidos letales. Escuchábamos a los Anyoto moverse en la copa de los árboles. Nos seguían desde arriba. Estaban esperando el momento perfecto para atacar otra vez. Y entonces, el guía gritó. «¡Cuidado!». Pero fue demasiado tarde. El suelo desapareció bajo mis pies. Rodé por una pendiente fangosa, golpeándome contra troncos y rocas. El mundo giraba en caos, mi cuerpo giraba sin control hasta que... ¡crack! Mi espalda chocó contra algo duro. El impacto me dejó sin aire. Me quedé inmóvil, con la boca abierta, intentando respirar. Dolor. Todo era dolor. Apenas podía ver con la luz de la luna. Mi cabeza zumbaba. Mi pierna me dolía como si me la hubieran partido en dos. Escuché voces arriba. Samuel, era la fotógrafa. Intenté responder, pero antes de que pudiera hacer un sonido, algo se movió en la oscuridad. Un ruido húmedo. Como un jadeo. Algo estaba conmigo en el fondo del barranco. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No me moví. No respiré. Solo escuché. Pasos suaves sobre la tierra. Deslizándose. La tenue luz de la luna iluminó la silueta de algo grande. Al principio, pensé que era un leopardo. Su cuerpo era ágil, musculoso, una bestia de caza perfecta. Pero su cabeza aún tenía restos humanos. Los labios retraídos, dejando ver colmillos afilados. Los ojos brillaban en la oscuridad. Se acercó lentamente. Sabía que me tenía atrapado. Sabía que no podía huir. Y entonces habló. Su voz era grave, distorsionada, casi imposible de entender. Pero entendí lo que dijo. «Corre». Mi cuerpo entero temblaba. No tenía oportunidad. No podía escapar de una criatura así. Pero mi instinto de supervivencia se impuso. Me impulsé hacia un lado y salí disparado entre la maleza. Corrí con todas mis fuerzas. El bosque era un caos de sombras y sonidos. Cada paso era un riesgo de caer en otro barranco, de quedar atrapado en una raíz o de ser devorado por la selva misma. Pero no tenía opción. Tenía que correr. Detrás de mí, el Anyoto me dejó ir por unos segundos. Me estaba dando ventaja. Podía escucharlo moviéndose lentamente, con calma. Sabía que no necesitaba apresurarse. Era más rápido. Más fuerte. Yo no era una amenaza. Solo un juguete. Mis pulmones ardían. Mi pierna herida palpitaba con dolor, pero seguía avanzando, empujando mi cuerpo más allá del límite. Ramas me arañaban los brazos y la cara. El suelo era resbaladizo y traicionero. Y entonces los pasos de la bestia desaparecieron. Me detuve, jadeando de forma descontrolada. ¿Dónde estaba? Sabía que seguía allí. Oculto. Acechando. Mi piel se erizó. Porque entendí lo que estaba haciendo. Me estaba oliendo. Un jadeo sutil rompió la quietud. Era él. Olisqueando el aire.
Y entonces lo entendí, podía oler mi miedo. Cada gota de sudor, cada aliento acelerado, cada latido descontrolado lo guiaban hacia mí. Estaba disfrutándolo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Si me encontraba, sería el final. Me tapé la boca con ambas manos y me obligué a respirar por la nariz. No podía correr más. No tenía sentido. Si quería sobrevivir, tenía que desaparecer. Mis ojos se movieron desesperadamente, buscando algo. Un refugio. Una salida. Y entonces lo vi, un tronco hueco a unos metros. No era ideal, pero era lo único que tenía. Me acerqué a gatas, deslizándome dentro con cuidado. Cada músculo de mi cuerpo gritaba de dolor, pero me obligué a permanecer inmóvil. Y esperé. Los segundos se hicieron eternos. El único sonido era mi corazón, golpeando con violencia dentro de mi pecho. Y entonces lo escuché. Las hojas crujieron lentamente. El anyoto se estaba acercando. Mi cuerpo se tensó como un resorte. Sabía que estaba cerca. Olfateó el aire una vez más. Mi estómago se revolvió. Estaba justo fuera. Mi escondite no lo engañaría por mucho tiempo. Por un momento, creí que tal vez, solo tal vez, no me había visto. Pero entonces, una garra se deslizó dentro del tronco. Rozó mi pierna. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No me moví. No respiré. Mi mente entró en pánico. Sentí las garras presionando ligeramente mi piel. Probándome. Sabía que, si hacía el más mínimo sonido, sería el fin. Mi cuerpo entero estaba en tensión. Solo esperaba el momento en que las garras se cerraran sobre mí y todo terminara. Pero entonces un nuevo rugido rompió la noche. Era otro anyoto. A lo lejos. La criatura dudó. Se quedó inmóvil unos segundos más y luego, lentamente, retiró su garra. Los pasos se alejaron. El silencio regresó. No me moví. No salí. Solo me quedé en la oscuridad, temblando. No supe en qué momento me quedé dormido. Tal vez fue el agotamiento. Tal vez mi mente simplemente no pudo más después de tanto pánico. Lo único que sé es que desperté con la piel fría, el cuerpo entumecido y un silencio absoluto a mi alrededor. Me llevó unos segundos recordar dónde estaba. Dentro del tronco. A salvo. Por ahora. Pero en cuanto respiré hondo, mi estómago se revolvió de inmediato. El aire metálico. Era un hedor espeso, pegajoso, nauseabundo. Empujé con cuidado la madera podrida del tronco y asomé la cabeza. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. El sol apenas estaba saliendo, bañando la selva en un resplandor anaranjado. Era un contraste cruel con el infierno que me rodeaba. Di un paso fuera y lo vi. Cadáveres. Docenas de ellos. No eran de animales. Eran humanos. La carne desgarrada hasta los huesos. Órganos esparcidos por el suelo. Cráneos abiertos como si hubieran sido partidos de un solo zarpazo. Era una masacre. Mi corazón latía con fuerza. Miré alrededor, tratando de procesarlo. Las víctimas eran de la aldea de los Anyoto. Sus cuerpos estaban irreconocibles. Algunos aún conservaban rastros de sus transformaciones incompletas, brazos alargados en garras, mandíbulas dislocadas con colmillos afilados. Parecían atrapados entre dos mundos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué estaban sin vida? Pensé en Howard, en su cuerpo siendo desgarrado la noche anterior. ¿Había terminado igual que ellos? ¿Era este su destino final? La náusea subió por mi garganta, pero me obligué a controlarla. Tenía que encontrar a mi equipo. Si es que aún estaban vivos. Caminé entre los cuerpos con cautela. Mis pasos eran los únicos sonidos en toda la jungla. No había insectos.
No había aves. Era como si la selva se hubiese quedado sin vida. Un cadáver llamó mi atención. Era un anyoto completamente transformado. O lo había sido. Su piel oscura y felina estaba abierta en canal. Sus entrañas derramadas sobre la tierra. Su rostro todavía tenía rastro de su forma humana, pero sus ojos dorados estaban abiertos en una expresión de sorpresa. No entendía lo que estaba viendo. Los Anyoto eran los cazadores. Los invencibles. Entonces, ¿quién los había cazado? Sentí un escalofrío en la espalda. Algo más había pasado anoche. Algo más había estado acechando en la oscuridad. Pero antes de que pudiera pensar más en ello, escuché un gemido. Y mi corazón se aceleró. Alguien seguía con vida. El gemido venía de detrás de un tronco caído. Cuando llegué al otro lado, vi al rastreador. Estaba recostado contra la madera, con la camisa empapada de rojo. Pero estaba vivo. Gabriel, me arrodillé a su lado, tocándole el rostro. Abrió los ojos con dificultad. Mierda, dijo, con una sonrisa débil. Pensé que ya no vivías. Me reí nerviosamente, sintiendo un alivio amargo. Yo también lo pensé. Pero la alegría duró poco. ¿Lucía? ¿Elian?, pregunté con urgencia. Él respiró hondo y negó con la cabeza. No lo sé. Nos separamos cuando caíste. No sé si lo lograron. No podía ser. Tenían que estar vivos. Me puse de pie, mirando alrededor con desesperación. La selva seguía en silencio, pero sabíamos que no estábamos solos. Algo se movía entre los árboles, observándonos desde la espesura. No podíamos esperar a descubrir qué era. Le ayudé a ponerse de pie. Estaba herido, pero podía caminar. Tenemos que salir de aquí, dije en voz baja. Asintió con esfuerzo. Nos adentramos en la jungla. Nuestra única meta era encontrar ayuda. La travesía fue un infierno. No teníamos comida. No teníamos agua. Mi pierna aún me dolía por la caída, y él apenas podía mantenerse en pie. Pero seguimos avanzando. Cada sonido nos hacía saltar. Cada vez que el viento soplaba entre los árboles, esperábamos ver ojos dorados brillando en la penumbra. Pero la selva nos dejó ir. No hubo más ataques. No hubo más rugidos. Los Anyoto habían terminado su cacería. Y nosotros éramos los únicos supervivientes. Cuando finalmente emergimos de la jungla y vimos las primeras casas del pueblo más cercano, me derrumbé de rodillas. Habíamos salido. Estábamos vivos. La estación de policía era una construcción vieja, con paredes de cemento agrietado y una bandera gastada ondeaba en la entrada. Apenas cruzamos la puerta, dos agentes se pusieron de pie de inmediato. Debíamos parecer espectros salidos del infierno. Nuestra ropa estaba destrozada y cubierta de rojo. Gabriel apenas se mantenía de pie, apoyado en mi hombro. Uno de los policías, un hombre de unos 50 años con rostro curtido por la experiencia, se acercó a nosotros. Dios mío, ¿qué les pasó? Abrí la boca, pero las palabras se quedaron en mi garganta. El rastreador lo hizo simple. Nos atacaron en la selva. Mi equipo está desaparecido. El policía asintió lentamente, como si ya esperara esa respuesta. Nos ofrecieron agua y nos llevaron a una oficina en la parte trasera. Había un ventilador viejo zumbando en el techo y una mesa de madera con dos sillas. Nos sentamos y el oficial principal tomó un cuaderno. Díganme todo lo que pasó. Inspiré hondo y hablé. Lo conté todo. Desde las huellas extrañas hasta la tribu oculta de los Anyoto. Desde las criaturas acechándonos en la noche hasta los cuerpos destrozados en la mañana. El policía me escuchó en silencio. Gabriel miraba fijamente la mesa, con los ojos vacíos. Cuando terminé de hablar, la habitación quedó en un silencio incómodo. El oficial cerró el cuaderno con calma. Y entonces dijo algo que me dejó helado. Eso no es posible.
No lo dijo como si no me creyera. Lo dijo como si estuviera dando una orden. Nos miró con una expresión seria. Se perdieron en la selva. Tuvieron un accidente. Sus compañeros perecieron por los peligros naturales del bosque. No dije, sintiendo como la rabia me subía a la garganta. No fue un accidente. Esas cosas existen. Nos cazaron. El policía suspiró. Escúchenme bien. Van a seguir mi consejo. Se van a quedar aquí unas horas para descansar. Después, los enviaremos a la ciudad más cercana, donde podrán comunicarse con sus familias. Me incliné hacia él. ¿Ustedes sabían? El oficial no respondió. Pero su mirada fue suficiente. Ellos sabían. Siempre lo han sabido. El policía se puso de pie y llamó a otro agente. Asegúrense de que descansen. Y prepárense para llevarlos a la ciudad. Nos levantamos con dificultad. Sentía el mundo tambalearse a mi alrededor. Esa noche, nos dejaron descansar en una habitación en la estación. No dormí en toda la noche. El rastreador lo intentó, pero su descanso fue inquieto. Murmuraba cosas en sueños, palabras entrecortadas, jadeos de miedo. Estaba atrapado en la pesadilla. Yo solo miraba por la ventana de la habitación en la estación de policía. El viento sacudía las hojas de los árboles. Se escuchaban perros a lo lejos. Pero no había nadie en las calles. A primera hora de la mañana, un policía entró a la habitación. Es la hora, dijo. Nos levantamos lentamente. Cada músculo de mi cuerpo dolía. Nos llevaron a un patrulla viejo y polvoriento, estacionado frente a la comisaría. Había 2 policías dentro. El que iba al volante era el mismo oficial que nos había tomado declaración la noche anterior. Nos metieron en la parte trasera del coche. No nos esposaron. No nos trataron como sospechosos ni como víctimas. Solo como una molestia que debían despachar. Antes de subir, miré al pueblo una última vez. Los pocos habitantes que había en la calle nos observaban. Algunos con curiosidad. Otros con algo parecido a la lástima. El patrulla arrancó. Nosotros íbamos en silencio en el asiento trasero. Los oficiales tampoco hablaban. Al principio, el camino era el esperado. Tomamos la carretera principal, alejándonos del pueblo. Pero luego, algo cambió. El oficial al volante desvió el coche hacia un sendero de tierra. Un camino que no llevaba a la ciudad. Mis músculos se tensaron de inmediato. ¿A dónde vamos?, pregunté. El policía del asiento del copiloto se giró y sonrió. Sus dientes eran demasiado afilados. Gabriel también lo vio. Mierda. Nos están llevando de vuelta. A la selva. El coche avanzaba por la carretera de tierra, internándose en la espesura. Los árboles se volvían más densos, más oscuros. Los sonidos del bosque regresaban poco a poco. Nos miramos. Sabíamos que sería el fin si no hacíamos algo. Los policías iban distraídos. No esperaban que nos rebeláramos. Ese fue su error. Con un movimiento rápido, Gabriel agarró la cabeza del policía del copiloto y la estrelló contra el tablero. ¡Crack! El coche dio un volantazo y se salió del camino. El conductor gritó y trató de controlarlo, pero ya era tarde. El coche se fue directo contra un árbol. El impacto fue brutal. Sentí mi cuerpo ser lanzado hacia adelante. El sonido del metal chocando contra la madera llenó mis oídos. Mi visión estaba borrosa. Mi cabeza daba vueltas. El dolor era insoportable. El rastreador gimió a mi lado, moviéndose con dificultad. Los policías seguían vivos. Uno de ellos, el conductor, estaba atrapado contra el volante. Jadeaba. Pero lo peor no era eso. Lo peor fue lo que dijo antes de perder el conocimiento. Ya vienen. Sentí un miedo indescriptible.
Me giré lentamente y lo vi, en la espesura de la selva. Un par de ojos dorados brillaban en la oscuridad, esperándonos. Gabriel se movió a mi lado, sacudiendo la cabeza como si intentara despejarla. Tenemos que salir de aquí, dijo, con la voz ronca. Lo ayudé a salir del coche. Nos dolía todo, pero aún podíamos correr. Apenas dimos un paso, un rugido rompió la noche. Y entonces la selva estalló en movimiento. Garras. Colmillos. Ojos encendidos con hambre asesina. Los sanyotos saltaron sobre los policías atrapados en el coche. No tuvimos que ver lo que pasó después. Corrimos como si el mismo diablo nos pisara los talones. Nos estaban siguiendo, divirtiéndose con nosotros. Podíamos oír sus patas golpeando por todas partes. Nos estaban rodeando. Los árboles se abrieron de golpe frente a nosotros. Un barranco enorme se extendía más adelante. La caída era de al menos 15 metros. El rastreador se detuvo en seco. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente. Siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. No, jadeó. No podemos saltar. Pero detrás de nosotros, las sombras se movieron. Sentí su presencia a solo metros de distancia. No teníamos elección. Le agarré el brazo. Ahora. Y saltamos. El mundo giró en caos. Y luego, el agua nos tragó. El río estaba helado, con una corriente violenta que nos arrastró. Me hundí, perdiendo toda noción del espacio. Cuando logré salir a la superficie, jadeé desesperado. Busqué a Gabriel. Él emergió a pocos metros, tosiendo agua, con los ojos desorbitados. ¿Estás vivo?, grité. Escupió agua y asintió, con el rostro pálido. Pero entonces, escuchamos el sonido que nos dejó helados. Los sanyoto también estaban allí. Miramos hacia la orilla y los vimos. Ojos dorados observándonos desde la altura. Y entonces, uno de ellos sonrió. No sé cuánto tiempo estuvimos flotando, golpeándose con las rocas, tragando agua lodosa. Solo sé que seguimos con vida. Cuando la corriente finalmente se calmó, logré arrastrarme hasta la orilla. El rastreador cayó a mi lado, temblando de frío y agotamiento. Nos pusimos de pie con dificultad. El río nos había llevado aún más profundo en la selva. Los árboles eran más altos, más viejos. La luz apenas llegaba al suelo. El aire era más pesado, cargado de un olor a tierra y carne húmeda. Y entonces lo vi. Tallados en los troncos de los árboles, había símbolos. Figuras de hombres con ojos de leopardo. Bestias deformes con garras extendidas. Dibujos de rituales, de cuerpos desmembrados, de fuego y plasma. No me gusta esto, dijo él. Seguimos avanzando, guiados por la necesidad de alejarnos del río. Y entonces, llegamos a un claro oculto en la selva. Nos paramos. Había jaulas. Docenas de ellas de bambú y huesos, repartidas en círculos alrededor de una enorme fogata apagada. Algunas estaban vacías. Otras no. Había cuerpos humanos cubiertos de mordidas, con la piel arrancada en tiras. Los cadáveres llevaban días allí. Y lo más estremecedor, algunos aún estaban vivos. Uno de ellos se movió. Dimos un paso atrás, asustados. El hombre dentro de la jaula tenía la piel pegada a los huesos. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices. Corran, dijo con una voz rasposa. Antes de que sea tarde. ¿Quién eres?, pregunté. El hombre respiró hondo, con esfuerzo. Soy como ustedes. Fui cazador. Ahora soy la presa. La selva no deja escapar a nadie, dijo el hombre, con una sonrisa triste. Váyanse antes de que vuelvan. Gabriel me agarró del brazo con fuerza. Vamos. Corrimos a través de la selva.
Corrí hasta que mis piernas ya no pudieron más. Me detuve junto a un árbol, jadeando, con la cabeza dándome vueltas. Pero entonces, se oyó un crujido. Los Anyoto estaban aquí. Luego, un gruñido bajo, gutural. Y después docenas de ojos dorados aparecieron entre los árboles. Nos estaban rodeando. Los Anyoto salieron con calma. Fue entonces cuando vi a alguien más entre ellos. Mukendi estaba vivo. Mi corazón se detuvo un segundo. Pero algo en él no era normal. Su piel tenía cicatrices que antes no estaban allí. Sus ojos ya no eran humanos. Brillaban con el mismo dorado depredador que el de los Anyoto. Él era uno de ellos. Su expresión era triste. Pero cuando habló, su voz fue firme. No puedes escapar de ellos, Samuel. Mi cuerpo se tensó. Pero entonces, el anciano líder de los Anyoto apareció detrás de él. Los tambores comenzaron a sonar otra vez. El sonido sonó en mis huesos, vibrando dentro de mí. Los Anyoto empezaron a moverse en círculo a nuestro alrededor. Bailaban como lo habían hecho aquella primera noche en la aldea. La danza de la bestia. Y entonces, Gabriel hizo lo impensable. Sacó el machete. El filo reflejó el fuego de las antorchas. Me miró con los ojos llenos de dolor. Se giró hacia el anciano Anyoto y lo agarró con fuerza. «Déjenlo ir». El anciano inclinó la cabeza. El rastreador apretó los dientes y puso su cuchillo en el cuello del anciano. Se giró y me miró a los ojos con determinación. «Corre». Dudé un momento. «Vete, maldita sea», dijo con los ojos llenos de lágrimas. Aún podía escapar. Me dio tiempo. Les dio una distracción. Corrí sin saber de dónde salían mis fuerzas. No paré hasta ver la ciudad frente a mí, y entonces mi cuerpo se desplomó. Nadie creyó mi historia. Cuando llegué a la ciudad, cubierto de heridas, nadie me escuchó. Las autoridades cerraron el caso. No hubo expedición de rescate. No hubo respuestas. Porque la selva no deja escapar sus secretos. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.